Buenas tardes tengan todos los hermanos, amigos que nos ven a través de este medio. Quiero bendecirle en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos en este lugar para escuchar, para leer la palabra del Señor y determinar qué Dios tiene para nuestras vidas. Así que gracias pues por usted tomar este tiempo, estos minutos, que les digo van a ser más cortos que la semana pasada, y vamos a entrar de una vez al contexto bíblico que tenemos para este día. Quiero invitarlos a leer en el libro de Habacuc, capítulo 3, donde vamos a tener allí la disertación de la palabra. Dice que es la oración del profeta Habacuc. Verso 2 y 3. Dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dice el verso 3: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Esta es la palabra que tenemos para esta tarde, así que te invito, hermano, te invito, amigo, a que compartas en este momento, a que tomemos este tiempo pues para hablar de lo que Dios nos quiere dirigir a través de su palabra. La palabra de Dios que es viva y eficaz, la palabra de Dios que dice el Salmo 119, 105, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. A través de la palabra de Dios podemos mirar, podemos observar, podemos guiarnos. Ella es luz, aún en medio de las densas tinieblas. Más que todo en este tiempo, cuando estamos atravesando unos momentos muy oscuros, estamos atravesando, parece, tiniebla. La luz resplandeciente del Señor, su palabra, es la única que nos guía a través de esas tinieblas, a través de la oscuridad. Es más, mientras más oscuridad haya, la luz resplandece aún y es evidente, se hace notar. Es como un ejemplo: en el día usted prende un bombillo en casa, no se nota, pero en medio va llegando la noche y se hace notar la luz. Vemos la importancia de la luz. Entonces, esto, en fin, quiero decir que mientras más tiniebla, más importa la luz que tenemos. Así que allí pues los invito, pedimos al Señor para que nos dé discernimiento a través de esta palabra y Él pueda aclararnos pues lo que de repente no podemos entender en la forma natural, pero en la forma espiritual sí podemos. Ok, yo quiero hablarle hoy, en esta tarde, quiero hablarle de los procesos por lo cual Dios nos hace pasar para sacar buenos resultados al final. Y el tema pues de esta tarde es Dios actuando en medio de los procesos. Dios actuando en medio de la adversidad, que es un proceso. Según el diccionario, ahí tiene 3 definiciones, el diccionario de la Real Academia Española. Y uno de ellos es la sucesión de distintas etapas por las que pasa un fenómeno natural. Una sucesión de distintas etapas por las que pasa un fenómeno natural. Pero también es una sucesión de acciones necesarias para conseguir un fin determinado o un producto del mismo. El tercero tiene que ver con algo de política o algo que tiene que ver con un proceso judicial y tiene un poco más de material para definir. Pero vamos a tomar una o dos de estas 3 en lo que tiene que ver con etapas. Una sucesión es algo que va continuado. Y dice el libro de Habacuc, allí donde estuvimos leyendo, verso 2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, tuve temor. Este profeta que comienza sin genealogía, el libro de Habacuc, es un libro muy reconocido, uno de esos textos donde dice que el justo por la fe vivirá.
aunque la higuera no florezca, aunque la viña no haya fruto. Eso justamente habla nuestro hermano Habacuc. Y habla en un tiempo, este profeta habla en un tiempo donde estaba pasando un proceso fuerte el pueblo de Israel. No tiene genealogía, pues, este profeta, pero en el mismo capítulo 1 hace una reseña de lo que era el tiempo que estaban atravesando los israelitas en el tiempo de estos profetas, en este caso Habacuc, y él hace una pregunta, y al capítulo 2 dice que Jehová le responde pues al mismo Habacuc. Es el capítulo 3 donde él le dice al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Si vamos a la historia bíblica, después que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los saca de la esclavitud, pueblo, tierra de servidumbre, dice la Biblia que era Egipto, y los lleva por el desierto. Los hace atravesar el desierto. Pero antes de este desierto se encuentran con una gran dificultad, que era el Mar Rojo. Comienza Dios a trabajar al pueblo en medio de aquel desierto y a ir saltando obstáculos. Uno de ellos, el más grande que se ve allí, es atravesar el Mar Rojo. Dios cumple su palabra, los hace pasar, hace algo muy milagroso, muy portentoso, y atraviesan este mar. Más adelante vemos en la Biblia, en el libro, esto lo vemos en el libro de Éxodo. Allí buscamos un momento aquí para tener realmente base de lo que estamos hablando. En Éxodo capítulo 15 vemos el cántico de María, la madre de Moisés, la hermana de Moisés y Aarón. Después de que ella da este cántico, toma panderos y da una alabanza al Señor, se ve un panorama muy distinto, muy hermoso. El pueblo de Israel aún cree, ese pueblo que está saliendo allí de en medio de la angustia, en medio de la esclavitud, cree que las va a tener todas de maravilla, todo va a ser hermoso en ese largo caminar, en esa travesía hacia la tierra prometida. Pero no lo es. Dios comienza a hacer que su pueblo pase por una serie, por una sucesión de distintas etapas, que lo que es un proceso, para buscando un resultado final, que era que ellos pudieran entrar en la tierra prometida y disfrutar de ella. Dios le había dicho ya a su pueblo, por medio de nuestro patriarca Abraham, de que iban a ser esclavos por un tiempo, pero después de esto Dios lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Ese era el sueño que tenían los israelitas. Yo estoy seguro que Moisés, cuando habla al pueblo y les promete, ellos estaban conscientes de esta promesa bíblica, esta promesa que había sido sobre la vida de nuestro hermano Abraham, de que Dios le iba a hacer pasar por unas etapas muy, muy duras, pero después de allí Dios iba a darle una recompensa a su generación. Estamos hablando de la tierra prometida. Dios le promete la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Pero debían pasar ese proceso, como estamos hablando del tema de esta tarde. Ahora, ¿qué quería Dios? ¿Qué quería Dios hacer con el pueblo? Dios quería enseñarle. Dios quería hacer que ellos pudieran creerle más a Él. Dios estaba buscando que aprendieran en medio de ese desierto, porque no se puede tener éxito, no se puede sacar buenos resultados sino a través de los desiertos. Ok, mis hermanos queridos, entonces vemos aquí en el libro, este mismo libro Habacuc, sigue diciendo, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Eso más adelante se ven que Dios realmente se encuentra con ellos en ese lado, en esa tierra que habla allí, en este monte de Parán, y el resultado final es que Dios hace cubrir
Dios hace cubrir toda la tierra, la llena de su gloria. Así que Dios, después de un proceso, de un largo proceso, vienen buenos resultados. Entonces, vamos a ver qué más nos dice aquí el libro de Habacuc, en el capítulo que estuvimos leyendo. Dice el versículo 4, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Cuando estamos viviendo estos momentos adversos, parece que Dios se pone a distancia de nosotros, ya no hay nada, no tenemos solución, ya no tenemos respuesta. Pero al final Dios nos sorprende con algo, Dios nos sorprende con sus maravillas. Él es realmente, en su soberanía, en su amor y en medio de su disciplina, Dios nos recompensa. Dios sabe darnos buenas dádivas, buenos regalos al final cuando atravesamos estas circunstancias. Donde les indiqué allí en el libro de Éxodo capítulo 15, el capítulo 16, el 15 y 16, vemos, hermanos, que después de ellos haber atravesado el Mar Rojo, después que cantan, después que todo es alegría, Dios comienza a llevarlo al primer desierto allí, que es el desierto de Shur. Ahí en el desierto de Shur, las aguas eran amargas. Qué tremendo. Un pueblo, un numeroso pueblo que está saliendo de esclavitud. Y después de atravesar un mar, después de cantar, después de ver la gloria de Dios manifestada allí en el Mar Rojo, comienza Dios a llevarlo a través de este desierto y llegan a cierto lugar donde las aguas que iban a tomar eran amargas. Qué proceso tan difícil. Yo me imagino Israel atravesando toda esa gente, sus niños, su ganado, el peso que ellos llevaban de la riqueza que habían traído de Egipto. Pero nada de esto servía. Llegar a una tierra donde el agua, que es una de las cosas necesarias que necesitamos para vivir, eran amargas. ¿Para qué? ¿Qué solucionábamos con esto? ¿De qué vale tener agua y no poderla tomar? Pues Dios hace una obra maravillosa ahí. Dios hace que estas aguas amargas se conviertan en aguas dulces a través de su poder y su gloria. Atraviesan después de Mara. Allí Dios prueba al pueblo de Israel en medio de estas aguas amargas. Mucho del pueblo allí murmuró contra Moisés. Fue la primera queja, la primera queja más predominante que vemos del pueblo de Israel hacia nuestro hermano Moisés y la gente que estaban liderando, pues, todas las tropas que habían salido de Egipto. Y Dios hace manifestar su gloria, las aguas se hacen saludables y el pueblo sigue en curso, sigue caminando. Y más adelante, en medio de este proceso que están viviendo, Dios los hace llevar a un oasis, algo muy, muy hermoso llamado Elim. La Biblia dice que allí habían 12 fuentes de agua. Qué hermoso es cuando después de atravesar una circunstancia, un momento tan difícil, Dios nos hace llegar a donde están las aguas saludables, aguas dulces, y además de esto no solamente nos provee una fuente, sino más bien provee 12. Yo he visto ahí ese párrafo bíblico como 12 fuentes, como Dios diciendo de que a cada tribu de Israel, a cada tribu de ellos le iba a tocar una fuente y que Dios tiene para todos. No podían haber 10 fuentes porque habían todavía 2 tribus que iban a quedar con escasez de agua, iban a quedar por fuera. Y Dios provee pues 12 para 12 tribus. Pero el proceso es tan fuerte, Dios hace atravesar a este pueblo, entonces por eso es que vemos, como estamos hablando, que Dios actúa en medio del proceso. Estamos pasando por un momento, una etapa muy difícil, esta etapa del COVID-19, esta pandemia que ha estado atravesando el mundo entero, como ya lo he dicho antes, y parece que es un proceso muy largo, muy difícil, ha sido duro, ha sido muy fuerte para todo nuestro planeta. Han habido, como he dicho yo, ha habido muchas bajas, muchas personas han perdido la vida. Las personas que tienen que ver, los profesionales de la salud, que es los que están en la primera línea de batalla,
Hoy justamente se está hablando aquí en nuestra región de un deceso de uno de esos médicos. Y este proceso, dice el mundo entero, ¿hasta cuándo será? Ya se están elaborando las vacunas, ya se habla de todo esto, sigue todavía en proceso, siguen algunas fases, haciéndose pruebas en todo el mundo, pero hasta ahora me parece que el túnel todavía, este túnel oscuro, todavía le quedan muchos kilómetros por recorrer. Pero Dios en su palabra, Dios a través de la Biblia, Santa Escritura, nos da una esperanza a nosotros como iglesia, nos da una esperanza a nosotros como mundo. Dios nos dice aún en su palabra, yo los podré herir, pero también los voy a sanar, los voy a curar. Dios hace pasarnos por momentos difíciles. El mismo apóstol Pablo, bien lo decías en la semana pasada, cuando él le pedía al Señor, bástate mi gracia, Señor, quítame de mí este aguijón, Dios le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad, en medio de la dificultad. Ahora, es en medio de la carencia donde vemos la gloria de Dios. Dios nos hace pasar por este tipo de situaciones para que podamos ver que la providencia de Dios, para que podamos ver que la manifestación de Dios a través de su misericordia, de su amor, de su poder, de su gracia, nos puede alcanzar. Es decir, cuando tenemos abundancia en casa, cuando todas las cosas nos salen bien, parece que tiene que ver con algo que nosotros merecemos y somos dignos de ese bien. Pero cuando cuando estamos atravesando situaciones adversas, muchas veces parece que hasta nos rendimos ante ellas. Es donde comenzamos a reconocer que solo Dios nos puede hacer sacar de esos momentos. El salmista David decía en uno de sus salmos, Señor, tú me hiciste sacar del lodo cenagoso. En medio de esa profundidad, en medio de esa adversidad, tú me hiciste sacar y pusiste mis pies sobre peña y afirmó mis pasos. En medio de las adversidades donde nosotros vemos manifestada la gloria del Señor. Entonces vemos en la Biblia que muchos hombres de Dios pasaron por estos procesos, pasaron por allí, como hablaba nuestro hermano Job, fue uno de los héroes de esos procesos pues, a los cuales Dios permite. También vemos allí, hermanos queridos, que el profeta Elías, el profeta Eliseo, wow, el tiempo del profeta Eliseo, cuando estaba sitiada toda Samaria, y el rey ya no veía ninguna respuesta para el pueblo, no tenía respuesta. En una oportunidad dice la Biblia que una mujer le dice, Rey, sálvanos, ¿qué puede hacer por nosotros? Y él le dice, bueno, ¿de qué te puedo ayudar yo? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer si yo soy uno más de los que está sufriendo esta calamidad? Y hombres, así como este profeta Eliseo, pudieron en medio de la adversidad, en medio del proceso, permitido por Dios, pudieron siempre tener una palabra profética, pudieron tener una respuesta para el pueblo, pudieron darle esperanza y aliento a su gente, a su generación. En este tiempo nosotros también podemos hacerlo. Es a través de la palabra de Dios, porque en la Sagrada Escritura conseguimos un sinfín de cosas a las cuales se sometieron nuestros hermanos, se sometieron nuestros patriarcas, se sometieron nuestros profetas, nuestros apóstoles, los siervos de Dios fueron sometidos a grandes procesos, etapas muy difíciles. Y sin embargo, ellos pudieron en medio de la adversidad tener cánticos de alabanza, pudieron levantar banderas de victoria, porque eso solamente lo hace una persona, un hombre que reconoce la soberanía de Dios, que reconoce que aún todas las cosas que pueden estar pasando en el mundo natural, Dios nos va a llevar, Dios nos va a elevar, Dios nos va a recompensar más allá. Por eso nuestro Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, lo que estoy hablando aquí en el libro de Habacuc, y también lo llevé aquí en el libro de Éxodo, donde vemos ese proceso que pasó el pueblo de Israel para poder entrar a la tierra prometida, no fue hasta el último día, cuando ellos iban a entrar a tierra prometida, se consiguieron con
con otra adversidad que eran las murallas de Jericó. Los muros de Jericó, un proceso bastante largo. Pero Dios hizo llevar a su pueblo hasta la tierra prometida, donde aún en tierra prometida siguió el proceso de Dios. Porque a veces pensamos que cuando estamos en el paraíso de Dios ya no va a haber adversidad, ya no va a haber problema, ya no va a haber angustia. Pero fue en la tierra prometida donde ellos tuvieron que enfrentarse con grandes y poderosos gigantes. Así que hoy en día nosotros pues reconocemos por la palabra del Señor que todos estos hombres tuvieron que vivir estas etapas, y nosotros en este tiempo la estamos viviendo, está en medio de este COVID-19. Pero quiero decirle, amada iglesia, quiero decirle, amado amigo, de que Dios nos hace pasar por estos momentos para sacar de nosotros buenos resultados. Por eso la palabra proceso, una de ellas dice, para conseguir un fin determinado de un producto. Dios lo que hace es pulirnos en medio del proceso. La Biblia dice que nosotros somos como oro, y para poder ser refinados tenemos que pasar por el fuego. En una de mis charlas dominicales hablaba sobre cómo el alfarero hace pasar sus vasijas después de ser formadas por el proceso del fuego, del horno. El horno, wow, qué difícil es entrar al horno de fuego. Qué difícil es saber que parece que nos estamos consumiendo a través de ese fuego. Pero Dios nos otorga, nos mantiene con vida en medio de ese horno para salir con mejor dureza, con mejor resistencia y un mejor color. Las vasijas no se ven hermosas sino después que entran al horno, cuando ya se obtienen los buenos resultados. Así que ya aquí, para finalizar, les puedo decir que Dios nos hace pasar por estos momentos difíciles para sacar buenos resultados de nosotros. Así que en conclusión, no te quejes de la manera de vivir, como decía nuestra hermana Yesenia Bernal hace un poquito más de 30 años en una de sus canciones, porque de esto Dios va a sacar buenos resultados. La Biblia dice: confía en Él y Él hará. El salmista decía en el capítulo 1 del libro de los Salmos, decía que en la casa de Jehová voy a morar por largos días. Pues esa es la confianza, esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos, de que después que estemos atravesando todo este valle de lágrimas, como se hablaba la semana pasada, Dios nos va a llevar a su hogar celestial, Dios nos va a llevar a su casa. Nuestro cuerpo, esto terrenal, la Biblia dice que esto tiene que desaparecer, tiene que romperse, pero Dios nos va a llevar a una etapa más gloriosa, que es la etapa final de los cristianos, que lo que es llevarnos a un lugar de descanso, a llevarnos a estar con Él. La Biblia dice que viviremos para siempre con Él. Así que este es mi consejo, pues, que te doy en esta tarde, que te doy en este día. Acuérdate que Dios va a estar contigo en medio de las pruebas, en medio del desierto, en medio del proceso. El Señor Jesucristo estuvo allí en el desierto durante 40 días procesándose para poder comenzar un ministerio, pero Dios no lo dejó allí en medio de ese desierto donde fue tentado. Dios lo hizo bajar de ese lugar, de ese lugar alto allí, en ese monte, y lo condecoró. Dios lo promocionó a algo más elevado, algo mejor, que fue el final que vemos de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, su muerte, pero también su resurrección, que es la prueba que tenemos más evidente de que estamos en victoria y de que podemos derrotar cualquier adversidad. Así que, hermano, amigo, en esta tarde quiero pues bendecir tu vida ya al final. Quiero decirte que tú no estás solo. La Biblia dice: no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo te redimí, hijo mío eres tú. El profeta Isaías dice: aunque pases por las aguas no te negarán, y si por el fuego no te quemarás,
porque yo, el Santo Israel, soy tu Padre, tú eres mi hijo, yo te redimí, dice entonces el capítulo allí. Así que una vez más quiero decirte, bendiciones para tu vida, estamos orando por ti, estamos orando por tu iglesia, vamos a mantenernos unidos, constante en la oración, porque este proceso también pasará. Así que Dios les bendiga y les guarde y nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Bendiciones.